tomar su clase. Y nosotros nos quedamos compartiendo la palabra del Señor, mis hermanos. Gloria a Dios. Quiero invitarlos, mis hermanos. No se está viendo ya nada ahí, ¿cierto? ¿No? Que pronto sigue la transmisión y yo aquí. Gloria a Dios. Pues bueno, mis hermanos, acompáñenme a la palabra de Dios a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, vamos a leerlo desde el versículo 11 hasta el 16. Versículo 11 hasta el 16. El día domingo, el día anterior, estuvimos empezando, bueno, llevamos una serie que se llama La importancia de congregarnos. Y estuvimos viendo congregados para la madurez espiritual, la primera. Y hoy precisamente vamos a ver la segunda, mis amados hermanos, de congregarnos para la madurez espiritual. Amén, mis hermanos, dice la palabra de Dios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gloria a Dios, mis hermanos. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Te adoramos, bendecimos tu nombre, Señor. Santo eres, Señor, y tu palabra, Señor, es verdad y tu palabra es limpia, Señor, que convierte nuestra alma. Ayúdanos, Padre Celestial, a escuchar tu palabra con atención, Señor, que podamos, Señor, aprender de ti, Padre Celestial, y aplicar tu palabra a nuestra vida, Señor. No solamente aquí, Padre Celestial, sino en todo lugar, Señor, que podamos ser luz, que podamos ser testimonio, Señor, ante muchas personas para que te glorifiquen y te honren a ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Congregándonos para la madurez espiritual. El domingo pasado, mis amados hermanos, estuvimos viendo la primera parte de congregarnos para la madurez espiritual. La madurez es necesaria, mis amados hermanos, para todos. Estuvimos viendo de que uno no se queda como niño siempre, sino que uno va en crecimiento, mis amados hermanos, naturalmente, hasta que llega a una estatura, llega a un tiempo de la madurez. Pues asimismo el cristiano, mis amados hermanos, tiene un tiempo donde ya después de algún tiempo caminando con el Señor, creciendo con el Señor, ya debe demostrar más madurez que hace o desde el momento que nació de nuevo en Cristo Jesús. Ya uno no se comporta como niño, ya uno se comporta como un adulto o una persona madura en Cristo Jesús, mis amados hermanos. Eso debe pasar en todos nosotros. Si en alguno de nosotros, mis amados hermanos, no sucede que llegamos o alcanzamos a la madurez, y eso no se evidencia, mis amados hermanos, con nuestra vida, o no se evidencia con nuestra conducta, con lo que hacemos, con lo que hablamos o pensamos. Si uno no evidencia eso, mis amados hermanos, es porque en algún momento interrumpí el crecimiento yo mismo, dejé algo entrar a mi vida o estoy permitiendo aún algo que no me está dejando crecer en el Señor. Recordemos que el crecimiento del Señor o la madurez, para alcanzar la madurez en el Señor, eso es progresivo, mis amados hermanos, eso no es de la noche a la mañana. No le puede exigir, mis amados hermanos,
A una persona que llega aquí nueva, que ya el otro día tenga una madurez exacta o completa en el Señor, porque eso no es así, mis amados hermanos. Aunque ciertamente ya recibió al Señor y el Espíritu Santo mora en la persona y ya hay un anhelo en su corazón de buscar al Señor, el crecimiento o la madurez espiritual en el Señor se consigue después de que usted es progresivo, es perseverante, mis amados hermanos, y constante en caminar en el Señor Jesucristo, mis amados hermanos. Estuvimos viendo que el Señor instituyó a algunos dentro de la iglesia, algunos ministerios, precisamente ¿para qué? Para la obra, para la edificación, para el crecimiento, para el perfeccionamiento de los santos, mis amados hermanos. ¿Cuáles son los santos? Todos aquellos que ya fueron justificados por la sangre de Jesucristo y en el momento en que aceptan al Señor Jesús, son declarados como justos delante de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Todos ya tenemos paz para con Dios. A esos son los santos de los que habla la palabra de Dios. Y dentro de la iglesia, mis amados hermanos, lo que Dios instituyó es algunos que dejó encargados para la edificación precisamente del cuerpo de Cristo, con un propósito, con el propósito, mis amados hermanos, de que todos alcancemos la madurez, que todos lleguemos a ese punto. Ciertamente es una lucha, porque la palabra de Dios dice que hay una lucha entre la carne y entre el espíritu. Y esa lucha, mis amados hermanos, nunca va a parar. Nunca va a parar, solamente hasta el día que nosotros seamos glorificados, así como a la misma manera de Cristo Jesús. Cuando nuestro cuerpo sea glorificado a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vuelva, mis amados hermanos. Pero mientras estemos en esta tierra, mientras estemos aquí pisando, caminando, mis amados hermanos, por el camino de la vida, mientras estemos aquí vamos a seguir con la lucha, batallando, mis amados hermanos, el espíritu contra los deseos de la carne. Y ya sabemos, mis amados hermanos, que el espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. La batalla es constante de día en día, mis amados hermanos, por lo cual nuestra decisión de día en día de ir en crecimiento debe ser constante y perseverante. Yo debo decidir hoy, mis amados hermanos, cómo quiero crecer en el Señor. Señor, quiero cambiar esto, quiero dejar esto y quiero ir más hacia ti, extenderme hacia ti, hacia el supremo llamamiento, hacia la meta, que es en Cristo Jesús. Pablo decía, yo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, no mirando lo que está atrás, sino que me extiendo a lo que tengo por delante, para alcanzar la meta, el premio de supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Ya no miramos nosotros más para atrás, mis amados hermanos, sino que nos tenemos que extender a lo que tenemos adelante. ¿Y qué tenemos adelante, mis amados hermanos? Lo que todos debemos tener claro es que lo que todo los cristianos tiene delante es lo que Cristo ha prometido y es la vida eterna. Porque algunos pensarán, pues yo tengo por delante mi vida secular, pues el día de mañana, pasado mañana, dentro de un mes, mi estudio, mi carrera, mi trabajo, y ciertamente en este mundo hay que seguir luchando y hay que seguir haciendo las cosas para sobrevivir. Pero lo que hablaba Pablo, mis amados hermanos, es lo que tenía por delante. Él estaba hablando era de la vida eterna. Él se extendía, mis amados hermanos, hacia eso, hacia esa promesa. Y ustedes saben, mis amados hermanos, que cuando uno quiere alcanzar algo, por lo menos yo que soy bajito, mis amados hermanos, para yo poder alcanzar algo que está muy alto, yo tengo que esforzarme, tengo que hacer un esfuerzo, ¿sí? Para poder alcanzar eso. Yo no puedo alcanzar la madurez, mis amados hermanos, sin esfuerzo. La madurez no se alcanza sin esfuerzo. Debemos esforzarnos, mis amados hermanos, día en día a escoger a Cristo. Día en día en agradar a Cristo, día a día en conocer más al Señor, día en día en tener más fe, mis hermanos, escudriñar más la palabra, agradar más a nuestro Dios y, mis amados hermanos, el objetivo es complacer a nuestro Dios con todo lo que hacemos.
y alcanzar la madurez, mis amados hermanos. Y precisamente por eso nosotros venimos a este lugar, aunque ciertamente la madurez no solamente se alcanza aquí, es muy cierto, sino en su relación y en su comunión con Dios a donde esté. Pero si hay algo que sí se sabe es que el Señor dejó instituida una iglesia con un orden establecido, con algunos que tienen llamados, con los que están en el servicio, para que todos unidos, como cantábamos ahorita, haznos uno en ti, todos unidos con una meta y con un mismo objetivo, trabajemos y sirvamos para aquel que nos llamó, en la misma obra, todos con un mismo pensamiento, con el mismo Dios, con la misma fe, en un mutuo acuerdo, mis amados hermanos, para el crecimiento, para la edificación de la obra del Señor, para la edificación del cuerpo de Cristo, los santos, mis amados hermanos. Todos debemos ser participantes en la madurez de nuestro hermano. Todos debemos participar. Nadie se puede quedar, mis amados hermanos, estancado y no llegar a un momento donde ya su vida en el Señor como cristiano debe ser útil en las manos del Señor. Y ya debemos ejercer los dones que el Señor nos ha dado por medio de su Santo Espíritu, porque no son nuestros, recordemos, son los dones del Espíritu. Y Él reparte a cada uno como quiere. Pero esos dones, mis amados hermanos, debemos usarlos en cada llamado que cada uno tenga. ¿Sí? Alguno puede ser llamado a alguna operación, ser diácono, a ayudar en, no sé, en la organización de las sillas. Otros están llamados para ser pastores, otros para ser misioneros, evangelistas, profetas, maestros. Y todos trabajan unidos con un mismo objetivo y con una meta, mis hermanos. Y es que todos avancemos. Avancemos hasta el día en que el Señor Jesucristo vuelva. Porque ese es el objetivo, mis amados hermanos. En Hebreos 10, 24, 25 dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Dice la palabra del Señor: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué quiere decir eso? Que nos estimulemos a seguir adelante en este camino con el Señor. Estimularnos al amor, mis amados hermanos, amarnos los unos a los otros, a tenernos paciencia, perdonarnos. Estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras, mis amados hermanos, es hacer parte de ese crecimiento hacia la madurez dentro de la iglesia. Nosotros debemos hacer parte del cuerpo y dentro del cuerpo debemos ser esos creyentes, cristianos, hombres, mujeres que estimulan al hermano, al amor y a seguir en las buenas obras. ¿Y de qué buenas obras está hablando el Señor? No está hablando de tanto de las buenas obras de caridad, como llevar alimentos, aunque ciertamente hacen parte, pero está hablando de las buenas obras del crecimiento dentro de la obra, de seguir formando el carácter en Cristo, de seguir creciendo para la santidad, seguir llenándonos más de fe, mis amados hermanos, abandonar lo que haya que abandonar para agradar cada día más al Señor. Eso es estimularnos a las buenas obras y estimularnos al amor los unos a los otros, mis amados. Como algunos tienen, dice la palabra de Dios, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y ahí dice algo muy importante, sino exhortándonos. Exhortándonos. ¿Qué es exhortación? Pues hacer que el hermano, por medio de la palabra del Señor, con mansedumbre, si se ha apartado, si ha tenido alguna falla, restaurándolo con espíritu de mansedumbre. Si alguno es sorprendido en alguna falla, vosotros que sois espirituales, dice la palabra del Señor, restaurarle con espíritu de mansedumbre, mis amados hermanos. Eso hay que hacerlo dentro de la iglesia para que todos alcancemos la madurez, mis amados hermanos. Así como nos estimulamos al amor, también nos estimulamos a la corrección, para que volvamos si nos hemos desviado, si nos hemos equivocado, si nos estamos dejando corromper y nos estamos desviando del camino de Dios. Hay que exhortarnos los unos a los otros. Y Pablo dice algo muy importante, mis hermanos, bueno, el escritor de Hebreos. Y tanto más,
cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Y cuántos sabemos que aquel día, la venida de nuestro Señor Jesucristo, bueno, todo lo prometido por el Señor se acerca cada vez más? Cada día se acerca, mis hermanos. Hoy es un día más de vida, pero un día menos que el Señor tarda en venir. Y la palabra de Dios dice, porque el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con todos, esperando que todos procedamos al arrepentimiento, mis amados hermanos. Aquel día se acerca y nosotros debemos ir creciendo, perseverando y siendo constantes para alcanzar la madurez en Cristo, como la iglesia primitiva, mis amados hermanos. Debemos dejarnos corregir e instruir por aquellos que el Señor ha puesto para esos llamados, para administrar la iglesia del Señor. Debemos dejarnos equipar por aquellos que el Señor ha puesto para que así nosotros podamos crecer, mis hermanos. Aquí, en este momento, compartiendo la palabra de mi Dios, es que estoy equipándolos y yo mismo también me estoy equipando y Dios me está equipando a mí y a todos para que crezcamos a la madurez, mis hermanos. Estamos preparándonos para servirle al Señor y para cada día ser más fieles hasta el día de su venida, mis hermanos. Pero el Señor demanda algo de su iglesia. El Señor exige algo de su iglesia dentro de ese crecimiento y alcanzar la madurez. En Efesios 4, mis hermanos, versículo 13. Efesios 4, 13. Dice la palabra del Señor, hasta que todos, ese hasta muestra el límite, mis hermanos, muestra el límite de cómo nosotros debemos seguir y seguir y seguir en este camino, hasta que todos lleguemos a la unidad, hasta que todos lleguemos a la unidad. El Señor nuestro Dios quiere que nosotros estemos completamente unidos en Él y completamente unidos los unos a los otros. Y sabemos que para estar unidos, mis amados hermanos, eso no es fácil, porque el hermano tiene un temperamento, tiene un carácter, tiene una forma de ser que de pronto a mí no me va a gustar. Pero el Señor Jesucristo nos manda que nos unamos, a que tengamos paciencia, mis hermanos, a que nos soportemos los unos a los otros y que en esa conducta, mis amados hermanos, y en ese pensamiento podamos crecer hasta la estatura de un varón perfecto. Y ese varón perfecto quiere decir a un varón maduro en Cristo Jesús. Pero es necesaria la unidad, mis hermanos. No puede haber una correcta madurez o crecimiento sin que nosotros estemos unidos, sin que yo esté unido con mi hermano, sin que nos soportemos, sin que nos tengamos paciencia. Eso es necesario, mis amados hermanos, para poder crecer maduros en el Señor, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Son dos cosas que todos nosotros dentro de la iglesia debemos formar cada día, mis hermanos, que es la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. La fe viene por el oír, mis amados hermanos, y el conocimiento viene por el temor al Señor, por la palabra de Dios. Dice, el principio de la sabiduría, mis amados hermanos, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Pues conocer al Señor, mis amados hermanos, es buscarlo en su palabra. Usted quiere conocer a Dios, mis amados hermanos, yo quiero conocer a Dios, pues Él ya se reveló, mis amados hermanos, por medio de su Hijo Jesucristo y en la palabra de Dios. Nosotros somos edificados y estamos siendo fundamentados por los fundamentos de los apóstoles, siendo como principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y ahí es donde nosotros, mis amados hermanos, debemos crecer e irnos edificándonos, a estimularnos al amor y a las buenas obras, creciendo en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este versículo, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos
en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. ¿Cuál trabajo? El trabajo, mis amados hermanos, de estarnos estimulando al amor y a las buenas obras. El trabajo del pastor, el trabajo del evangelista, el trabajo, mis amados hermanos, del profeta, el trabajo de los que sirven, de los maestros. Ese trabajo debe continuar, mis amados hermanos, hasta que el Señor vuelva y hasta que todos estemos unidos. Ese trabajo no para. Para los que dicen que la obra del Señor no es trabajar, créanme, mis amados hermanos, que para estar en la obra del Señor, para dar la palabra del Señor, para ejercer el llamado del Señor, se requiere esfuerzo, mucho esfuerzo y valentía. Así como le dijo Dios a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Y después le dice, te repito, vuelvo y te digo, esfuérzate y sé muy valiente para hacer lo que Dios le había llamado. Lo mismo, mis amados hermanos, es en el servicio al Señor. Y para alcanzar la madurez y para que la iglesia esté completamente unida en una sola fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, se requiere esfuerzo, hermano. Se requiere dedicación, se requiere tiempo, se requiere entrega, no solamente por el que está encargado o por el que se podría decir que es el líder, porque el líder de la iglesia es el Señor Jesucristo, de los administradores, por decirlo así. Este esfuerzo no solamente del que está al frente, este esfuerzo debe ser de todos. De todos, Pablo decía, porque me temo que haya trabajado en vano al ver la conducta de algunos. Oh Gálatas insensatos, dijo en una palabra, ¿quién los enseñó a no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue claramente ante vosotros mostrado como crucificado? Entonces puede que los encargados, los administradores, los pastores, como lo quieran llamar, mis amados hermanos, o como lo dice ahí la palabra del Señor, se esfuercen demasiado. Pero hermanos, ustedes también tienen una responsabilidad delante del Señor. Ustedes también son responsables delante del Señor del crecimiento que tienen para alcanzar la madurez. Porque una cosa es estar aquí, mis amados hermanos, delante del encargado, del pastor o del líder, pero otra cosa es estar a solas cuando nadie lo ve. Otra cosa es estar cuando está en su trabajo, está ejerciendo su trabajo y sus amigos o sus compañeros de trabajo ni siquiera saben que usted es cristiano. Y ni siquiera lo notan porque no hay una evidencia de madurez, de crecimiento, mis amados hermanos. Es necesario, mis amados hermanos, en todo lugar esforzarnos para crecer hacia la madurez. No solamente acá dentro de la iglesia, sino que se evidencie el crecimiento, se evidencie la madurez espiritual donde estemos. El testimonio que nosotros damos, mis amados hermanos, donde estemos, va a dar evidencias ante muchos de que realmente somos hermanos cristianos espirituales y todos nosotros debemos participar en eso. Este trabajo debe continuar, no debe parar, mis hermanos. No tiene renuncia. Como lo decíamos el domingo pasado, es como aquel que toma el avión y después de que despega usted ya no se puede bajar. Tiene que esperar hasta que el avión llegue a su destino. Aunque hayan turbulencias y aunque hayan problemas y aunque hayan dificultades, usted sabe y debe creer que el avión va a llegar allá porque usted cuando tomó el avión le dijeron que el avión iba a llegar a su destino. Que se pasan dificultades de pronto en el aire cuando va hacia su destino, sí, pero el avión llega allá. Y cuánto más el Señor Jesucristo, mis amados hermanos, que nos ha prometido un destino, y hagamos de cuenta que la iglesia es como ese avión y nosotros estamos en el cuerpo de Cristo y el Señor Jesucristo le ha prometido a su iglesia que Él vendría nuevamente, que Él está preparando lugar para vosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos, mis hermanos. El destino es seguro. Todos nosotros debemos creer que el Señor Jesucristo cumple lo que promete. Y si nosotros podemos llegar a alcanzar a creer fielmente, totalmente en la promesa del Señor, créame que nosotros vamos a continuar perseverando hasta alcanzar la madurez. No vamos a bajar las manos. Puede que tengamos luchas,
y a veces haya temporadas de ánimo y de desánimo, pero no es que nos vayamos atrás completamente, porque en ese caso ya sería apostasía, mis hermanos, volvernos totalmente atrás del Señor. Nosotros debemos continuar, mis hermanos. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, dice en esa versión. Nuestra meta es convertirnos en creyentes maduros, en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Qué bueno, mis amados hermanos, es que cuando a nosotros nos vean en cualquier lugar, vean a Cristo formado en nosotros. Y no que nosotros mismos tengamos que decir soy cristiano, sino que las personas digan, este actúa como un cristiano. Y no que nosotros nos proclamemos nosotros mismos, sino que nuestra misma conducta se haga evidente que seguimos a Cristo. Por lo que hablamos, por lo que hacemos, por cómo nos comportamos. La madurez en Cristo, mis amados hermanos, se alcanza cuando podemos alcanzar tener la plenitud de Cristo. Solo en Cristo podemos llegar a ser plenos en todo, porque en Él habita corporalmente la plenitud de toda la deidad. Dice en Colosenses, mis amados hermanos, 2. En Él habita corporalmente la plenitud de toda la deidad. Esta plenitud, mis amados hermanos, o madurez, se logra cuando estamos totalmente convencidos. ¿Cuántos estamos convencidos del Señor? Amén, mis hermanos. Nosotros debemos de estar convencidos quién nos llamó, para dónde vamos. Debemos tener la plena seguridad en el Señor y de su palabra. Nosotros debemos estar convencidos de lo que creemos. Y también, cuando junto a la fe, mis amados hermanos, también estemos llenos del conocimiento de Jesucristo. Entonces debemos estar convencidos de lo que creemos y también debemos, mis amados hermanos, ir conociendo cada día más al Señor. Aquí este versículo, mis amados hermanos, nos habla Dios sobre la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, tanto personalmente como congregacionalmente, mis hermanos. Porque crecemos como congregación unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, pero cada uno de nosotros debe crecer, debe ir creciendo, y para lograr ese crecimiento, mis amados hermanos, se requiere que constantemente estemos aferrados de la mano de Dios, de la mano del Señor Jesucristo, no soltarnos, porque en el momento que nosotros abandonamos, es como cuando uno desconecta, mis amados hermanos, qué sé yo, ese bafle de la energía se apaga. Nuestra energía, nuestro crecimiento, nuestro alimento, lo que nos hace crecer, lo que nos hace madurar, es estar conectados a nuestro Dios. Es creer cada día más en Él y cada día conocerlo más en Él, en nuestra comunión personal, en nuestra relación personal todos los días, mis hermanos. Ya que no podemos ser maduros, mis amados hermanos, no podemos alcanzar la madurez en Cristo cuando, por un lado, solo tenemos fe sin conocimiento, o cuando solo tenemos conocimiento y sin fe. Son dos cosas, dos extremos, mis hermanos. El extremo, mis amados hermanos, de tener fe sin conocimiento o tener conocimiento sin fe. La madurez se logra cuando estas dos partes están a la par. Hay un equilibrio, mis hermanos. No podemos tener fe sin conocimiento, porque sería una fe ¿qué? ¿Con qué fundamento? Cuando el fundamento de la fe es la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos, mis amados hermanos, tener una fe sin conocimiento y un conocimiento sin fe? ¿Cómo podemos nosotros, mis amados hermanos, llenarnos y llenarnos de la palabra, llenarnos del conocimiento de Dios, pero no creer lo que el Señor nos está dando a conocer? No nos va a hacer provecho, mis hermanos. La fe sin conocimiento del Hijo de Dios o el conocimiento del Evangelio se puede convertir, mis amados hermanos, en locura, fanatismo desbordado. Y eso no es tener una madurez correcta. Ya que creer sin sustancia, o sea, sin palabra, sin conocer, sin saber lo que Dios tiene en su palabra, ya que, mis amados hermanos, creer sin sustancia es creer sin fundamento.
Creer sin sustancia, mis amados hermanos, o sin fe, sin la palabra de Dios, mis amados hermanos, nos va a llevar a adoptar doctrinas distorsionadas. Nos lleva a adoptar prácticas o doctrinas distorsionadas que no están fundamentadas en la palabra de Dios, ni menos en el conocimiento del Señor Jesucristo. Por lo cual, una persona para alcanzar la madurez tiene que tener fe y tiene que tener conocimiento del Hijo de Dios. Lo uno sin lo otro no puede hacer falta ninguna de las dos cosas, mis hermanos, porque vamos a estar en un extremo o vamos a estar en el otro extremo. Y quiero darles un ejemplo de fe sin conocimiento. Fe sin conocimiento del Hijo de Dios o del Evangelio de Dios. Quiero invitarlos, mis amados hermanos, a que me acompañen a Hechos 17. Hechos 17. Vamos a ver un ejemplo de cuando tenemos fe pero sin conocimiento. O sea, estamos creyendo como al viento, como sin fundamento. Solo de pronto por emociones. Hechos 17, 22 y 23. Hechos 17, versículos 22 y 23. Dice la palabra del Señor. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois ¿qué? Muy religiosos. ¿Cuál era la razón de la religiosidad? Porque pasando y mirando vuestros santuarios, ya tenían santuarios, lugares dedicados a ciertos dioses, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. O sea, tenían fe en un Dios que no conocían. Y como no conocían, también tenían muchos. O sea, tenían fe, creían, pero creían sin fundamento, sin conocimiento de lo que Dios nos ha hablado, le ha hablado a la humanidad. Muchas personas en el mundo creen muchas cosas, mis hermanos, pero es una fe sin el fundamento que Dios ha dejado, que es la palabra de Dios. Y por lo tanto, como creen sin fundamento de conocimiento de la palabra de Dios, sus doctrinas son como totalmente zafadas, hermano, salidas de contexto, salidas de lo que Dios quiere para la humanidad. Muchos se van por allá al Cerro Monserrate de rodillas y dicen: es que tengo fe y le estoy cumpliendo una promesa que le hice a mi Dios, pero esa fe que tienen es sin fundamento, porque la palabra de Dios dice: no es por obras para que nadie se gloríe, sino por gracia la salvación. Lo cual quiere decir que su fe no tiene fundamento. Entonces, cuando usted va y les dice: vea, la palabra de Dios dice, a mí no me hable de esa palabra, eso fue escrito por hombre. Pero entonces, ¿cómo van a creer en el verdadero Dios? ¿O cómo vamos a creer en el verdadero Dios si no estamos fundamentando nuestra fe en las Escrituras? O sea, estamos creyendo a nuestra manera. Y por eso es que muchos dicen: no, es que yo creo en Dios a mi manera. Pues lo que están diciendo es: yo creo, pero sí sin conocimiento. Y eso es imposible agradar a Dios de esa manera, mis hermanos. Hay que agradar a Dios con fe, pero basando nuestra fe en la palabra de Dios. Porque cuando no es así, pues nos vamos a los extremos. Y estos atenienses se habían ido al extremo de la religiosidad, mis hermanos. ¿Por qué? Porque no tenían conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros, mis amados hermanos, también adoptamos prácticas religiosas y creemos que esa es la manera? Pero cuando nos damos cuenta no está basada en la palabra. Oiga, ¿dónde dice de verdad la palabra de Dios eso? Entonces, si no está fundamentado en la palabra, mis amados hermanos, no estamos obligados a creerlo ni a practicarlo, porque es algo que Dios nunca mandó. Los atenienses tenían precisamente, mis amados hermanos, un altar que decía el Dios no conocido. Y Pablo les dijo: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle. ¿Cómo uno puede adorar a un Dios que no conoce? Por eso la adoración y la alabanza y mi vida deben ir acompañadas, o sea, mi adoración al Señor debe ir acompañada de conocerlo. Saber que Él es santo, que Él es justo, que Él es bondadoso, que Él, mis amados hermanos, se deleita en la misericordia, que es un Dios que no se complace en la maldad.
Y conociendo al Señor, de esa manera yo ya lo puedo adorar correctamente, porque ya conozco que le gusta al Señor. Pues mi fe está acompañada de conocimiento. Entonces dice Pablo, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, a este es el que yo les anuncio. A este es el que yo les anuncio. Les estaba ya dando a conocer el Dios. Y yo quiero darles, mis amados hermanos, algunos ejemplos precisamente de doctrinas en donde se aplica la fe, pero sin conocimiento de la palabra de Dios. Doctrinas distorsionadas. Les voy a dar 7 ejemplos. Evangelio de la prosperidad. Es el primero. Distorsiona el mensaje. ¿Por qué? Porque enseña que si tienes fe, Dios te hará rico, sano y libre de todos los problemas. Cuando el Señor Jesucristo en la palabra dice, en el mundo tendréis aflicción, confiad, yo he vencido al mundo. Lo cual quiere decir que están usando mal la palabra de Dios. Y hay una palabra también que dice en 3 de Juan, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y si usamos este versículo, mis amados hermanos, mal, pues vamos a ¿qué? A guiar a la iglesia o a guiar a muchas personas a tener una distorsión de la doctrina. O sea, una fe, pero con un conocimiento errado. Entonces se van a dirigir hacia donde Dios no quiere que nosotros estemos. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, Juan 16:33. Entonces nosotros debemos ser cristianos que usan completamente todo el consejo de Dios para no salirnos a tener una fe pero sin conocimiento y estar empezando a practicar cosas que nosotros lo podemos ver hoy en día. En las iglesias se practican tantas cosas, mis amados hermanos, que no están fundamentadas en la palabra y debemos tener cuidado con eso. Pablo también dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, en Filipenses 4:11. Entonces, como muchos dicen que no, que si usted tiene fe, que si usted está en el Señor, tiene que ser obligado rico. Y si usted no tiene posesiones, usted no está en la fe, está en pecado. Entonces es una distorsión. Porque yo conozco muchos casos en la Biblia donde muchos que no tenían posesiones, Dios los bendijo grandemente, fueron grandes hombres de Dios. Otra doctrina distorsionada, mis amados hermanos, la compra de milagros y bendiciones. La compra de milagros o bendiciones es una distorsión también de fe sin conocimiento de Dios o de la palabra. Se cree que si uno da dinero o siembra, Dios está obligado a hacer un milagro. Y Dios no está obligado a hacer nada, hermano. Dios no está obligado a hacer nada. Él si lo quiere hacer, lo hace. A Pablo le dijo, bástate mi gracia. Pablo, yo conocí un caso de un hermano y creo que mi tío se acuerda, del hermano Hernando. Un hombre usado por Dios, se lo puedo garantizar porque Dios lo usaba grandemente y estaba enfermo de cáncer. Y murió de eso. Murió de eso, pero aún así persistía en la obra y seguía adelante, mis amados hermanos. Entonces, la compra de milagros y bendiciones no está fundamentada en la palabra de Dios. Si usted llega a ver que en algún momento que yo le digo, hermanos, traiga aquí y le prometo que Dios lo va a sanar, se puede ir. Porque estoy dando un evangelio que no es. Ahí sí se puede ir, hermano, no se vaya por otra cosa. Ahí sí se puede ir. Versículo mal usado en esta doctrina. Dad y se os dará. Lucas 6:38. Es un versículo mal usado. Simón quiso comprar el poder del Espíritu Santo y fue reprendido. ¿Se acuerdan de eso en Hechos 8, 18, 20? Cuando Simón le dijo, Pedro, te doy, ¿cuánto vale este poder que tú tienes? Y Pedro, ¿qué le dijo? Tu dinero perezca contigo. Porque has pensado que el poder de Dios o el don de Dios se compra con dinero. Entonces hubo una distorsión, mis hermanos, una fe sin conocimiento. La gracia y los dones de Dios no se compran. Otra doctrina, mis amados hermanos, me va a quedar corto para el mensaje porque es harto. Otra distorsión, mis amados hermanos, o otra doctrina distorsionada. Declararlo es hacerlo realidad, o la superfe. Porque uno como mis amados hermanos puede decir que les voy a poner un ejemplo.
voy a orar para que los que están en el infierno se salven, los que ya se murieron sin Cristo se salven. Pues es una fe sin conocimiento, porque la palabra de Dios dice que solamente hay una oportunidad y es esta vida, mis hermanos, de creer. Solamente aquí en la tierra, mis hermanos, creemos o no creemos, ya cuando morimos, ahí ya, mis hermanos, ese es el límite. Se cree que todo lo que se declara con la boca se hará por fe. Y hay un versículo mal usado precisamente de esa doctrina. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 18:21. Pero cuando nosotros vamos al contexto de ese versículo, vamos a ver que está hablando de otra cosa, mis hermanos. Está hablando del chisme, de la murmuración, está hablando de un poco de cosas. Y no está hablando de que si yo lo digo, así se hace. Porque no es así. Es que esa camioneta es mía por fe y usted ni trabaja. ¿Cómo lo va a alcanzar? No le gusta levantarse temprano a trabajar, pues usted nunca va a tener la camioneta, a no ser que el Señor, pues bueno, hay casos específicos en donde el Señor tenga, le dono la. Pero no, eso así no es, hermano. La palabra de Dios dice, el que no trabaje no coma. Así usted declare lo que quiera. Usted puede declarar, atar, reprender lo que quiera, mis amados hermanos. Pero si usted lo que está declarando, atando, reprendiendo, no está en la palabra de Dios, no se va a hacer. Porque Dios no está obligado a hacer algo que no está escrito en su palabra. Lo cual quiere decir que es una fe sin conocimiento. Una fe sin conocimiento. Solo Dios tiene el poder de crear. Nosotros no tenemos ese poder. O usted es omnipotente, omnisciente, omnipresente. No. Entonces, ¿cómo vamos a tener tal poder, hermano? Por eso nosotros clamamos y oramos para que el Señor haga. Porque de otra manera yo ya no estaría orando ni clamando, sino que yo mismo estoy diciendo, hágase, hágase, hágase y hágase y hágase. Eso no es oración, hermano. Eso es usted querer lo que usted quiera, mas no clamarle a Dios. Y en muchos lugares se da esto, mis hermanos. Nuestra fe debe estar sometida a la voluntad de Dios. Precisamente en 1 Juan 5:14 lo dice. Que debemos pedir, si pedimos conforme a la voluntad de Dios, sabemos que lo que hemos pedido lo tendremos. Conforme a la voluntad de Dios. Otra doctrina de fe sin conocimiento. Culto a los ángeles o a los muertos. Y esto en México se da de una manera, mis hermanos, porque hasta día hay de los muertos. O dígame si ayer o en esta semana no celebraron un muerto. Ay, que el Señor no me vaya a reprender por lo que voy a decir o no se vayan a ir. Pero adorar una imagen, María ya murió, hermano. Y aparte de eso, mis amados hermanos, la Biblia no nos está llamando a adorar ni idolatrar a nadie. Nada de lo que está en el cielo, ni debajo de la tierra, ninguna cosa creada. Solamente Dios es digno de adoración. Solamente Dios es digno de adoración. Personas que oran a los ángeles o a familiares fallecidos. ¿Se acuerdan de Saúl que hasta fue por allá y buscó una pitonisa para que subiera a Samuel y le hablara? Cuando Dios ya había prohibido ese tipo de prácticas y el desobediente fue y lo hizo. Nosotros tampoco debemos hacer eso, mis hermanos. ¿Por qué? Porque no es esta práctica, esta doctrina es totalmente errada de la palabra de Dios. Aquellos que tienen fe, mis amados hermanos, en los muertos, pues imagínense. Ahora no falta que me diga, pues que Jesucristo murió, sí, pero resucitó y está vivo y oye, escucha, se manifiesta, nos habla y tenemos una relación con Él. Esa es la fe genuina, porque es una fe basada en el conocimiento. La oración debe ser solo a Dios por medio de Jesús. Consultar a los muertos, mis amados hermanos, es una doctrina o que se practica, o hay cosas que practican muchos, que está salido de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué me dice, mis amados hermanos, de esta doctrina? Uso supersticioso de objetos, que el pañuelo. He visto que el chicle ungido, cómase este chicle y va a ser sanado. Se da, hermano. ¿En serio que se da? La patada de Dios.
En serio, le pega patadas a los creyentes y va a ser sanado de esa manera porque el Espíritu Santo me lo dijo. Pues el Espíritu Santo, ¿cómo va a decir algo que no está en la palabra si Él mismo inspiró la palabra? Lo cual quiere decir que es una doctrina que nada que ver, mis hermanos. Distorsión, es una distorsión. Creer que el aceite, el agua, una cruz o un pañuelo tienen poderes espirituales, cuando el único poder espiritual realmente es el Espíritu Santo y la palabra del Señor. Toca la pantalla del televisor y será sano. No, mis hermanos, hay cosas que debemos nosotros tener discernimiento. Para eso es la madurez. Porque si no alcanzamos la madurez, o sea, una fe sin conocimiento, no alcanzamos la madurez a ese nivel de ya nosotros distinguir, esto no es de Dios. Lo que esta persona está diciendo no es de Dios. Eso es madurez. Pero ser también capaz de ir y decirle, hermano, vea, la palabra de Dios dice esto. Eso que usted dijo no es verdad. Se sale de la palabra de Dios. Y debemos nosotros llegar a alcanzar ese nivel, esa estatura, esa madurez, mis hermanos. No debemos poner la fe en símbolos, sino solamente en Cristo. No debemos poner nuestra fe en nadie, ni objetos, nada, solamente en Cristo Jesús, mis amados hermanos. Otra doctrina distorsionada. Cuando se usa la fe como si fuera una fuerza mágica, mis hermanos. Se predica que la fe es una energía que mueve, mis amados hermanos, en muchos lugares se predica que la fe es una energía que mueve el universo. Que todo lo que pedimos, mis amados hermanos, o lo que se sale de la palabra de Dios y lo proclamamos creyendo, mis amados, con fe, si no está basado en la palabra de Dios, que se tiene que realizar. Y eso no es una fórmula mágica. Por ejemplo, ¿quién es el que transforma las vidas? Dice, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Lo cual quiere decir que la transformación de las vidas, así use fórmulas mágicas, pida lo que quiera, mis hermanos. Si usted no aplica la fe, el conocimiento, la palabra de Dios en su vida, no va a haber conversión y no va a haber transformación. Otra doctrina, mis amados hermanos, la fe sin arrepentimiento. Porque se dice, cree en Dios, pero sigue viviendo igual, eso no pasa nada. Solo hay que creer, Dios es amor. Y sí, Dios es amor. Pero cuando no aplicamos, mis amados hermanos, lo que dice la palabra de Dios, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, y no dejamos muchas cosas que hay que dejar, pues esa es una fe que no estamos aplicando conocimiento de la palabra de Dios, mis hermanos. La fe, mis amados hermanos, incluye el arrepentimiento y la obediencia. Siempre. Nosotros debemos, mis hermanos, crecer hacia la madurez. Y para crecer a la madurez debemos tener fe, pero debemos tener también conocimiento de la palabra de Dios. Para precisamente, mis amados hermanos, fundamentar nuestra fe en la palabra. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero ¿cómo vamos, mis amados hermanos, a tener esa madurez que Dios quiere que tengamos? Esa fe con conocimiento. Yo creo que para la próxima enseñanza veremos el conocimiento ya sin fe, que también es el otro extremo, mis amados hermanos, y que también es lo que debemos, mis amados hermanos, saber para alcanzar la madurez. Pero, mis amados hermanos, ¿cómo nosotros vamos a poder tener fe realmente y crecer hacia la madurez si ni leemos la Biblia, si ni buscamos la palabra de Dios, sin tener una relación constante de día a día en la palabra de Dios? Un toque con la palabra de Dios en la mañana o cuando haya espacios, ya como cada uno disponga, de la palabra de Dios en la mañana, en la noche, antes de acostarse. Meditar en la palabra, analizarla, profundizarse, escudriñarla, interiorizarla, meditarla, velar en ella, memorizarla. Eso es, mis amados hermanos, ir conociendo la palabra y sobre ese conocimiento basar nuestra fe. Por eso es necesario, mis amados hermanos, un esfuerzo de nosotros para esa madurez. Y por eso, mis amados hermanos, es necesario que en cada congregación
Los que están llamados, como son los apóstoles, los pastores, los maestros, los evangelistas, los profetas, lo que dice ahí la palabra de Dios, que todos prediquen el mismo mensaje, que todos prediquen realmente lo que dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la iglesia y para que todos estemos siendo edificados en lo verdadero, en el conocimiento del Hijo de Dios, y que todos tengamos fe en ese conocimiento, todos a la par. Y con eso vamos a tener una unidad. ¿Por qué no hay unión hoy en el mundo, por decirlo así, cristiano, o entre los creyentes? ¿Por qué? Porque unos creen una cosa, otros creen otra, otros creen que es esto, otros creen que es esto. Y hay tantas denominaciones, mis hermanos, y ninguno se pone de acuerdo. ¿Por qué? Porque unos creen que esta palabra se interpreta de esta manera, otros creen que esta palabra se interpreta de otra manera, pero realmente, ¿cuál es la interpretación? ¿Realmente qué es lo que quiere decir Dios? Y realmente qué es lo que quiere Dios, que creamos de esa palabra y que la pongamos por obra. El cuerpo de Cristo no debe estar dividido, mis hermanos. El cuerpo de Cristo debe estar unido en todo, en oración y en conocimiento y en fe, en el Hijo de Dios. Siempre debemos procurar la unidad, mis hermanos. Eso es procurar la madurez. Y procurar la madurez no solamente personalmente, sino la madurez congregacionalmente, mis hermanos, los unos con los otros. Si yo veo que algún hermano de pronto está fallando en algo, lee la palabra y lo está interpretando o está aplicando mal el conocimiento de Dios, o tiene fe en algo pero sin conocimiento de la palabra de Dios, yo puedo ser participante en ayudarle al hermano a que conozca lo que dice la palabra, no lo que yo crea, no lo que la palabra de Dios dice. Por eso siempre, mis hermanos, cuando vayamos a hablarle algo a alguien, la palabra de Dios, procuremos siempre citar la Biblia, citar la palabra de Dios. Vea, la palabra de Dios dice tal. Y para alcanzar eso, para poder evangelizar de esa manera, hablarle a un hermano, animar, consolar, estimularnos al amor y a las buenas obras, se necesita conocer la palabra y ir creciendo así en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, mis hermanos. Entonces el llamado, mis amados hermanos, esta mañana es a que sigamos adelante en ese crecimiento en el conocimiento del Hijo de Dios y en la fe fundamentada en la palabra. Que vayamos alcanzando la madurez, mis hermanos, y que así nos vayamos uniendo más y que crezcamos, nos esforcemos para aplicar ese conocimiento y esa fe en el servicio, en la iglesia, para las personas, para nuestra familia y en todo lo que hagamos. Debemos llegar a esa estatura, a ese nivel del varón perfecto en Cristo Jesús, mis hermanos. Eso es lo que el Señor quiere de todos nosotros, que lleguemos a alcanzar esa madurez. Y no pretendemos ya ser maduros de la noche a la mañana, pero hermano, si no perseveramos, si hoy tomamos la decisión de quedarnos quietos y no seguir orando, no seguir buscando el rostro de Dios, no seguir buscando la palabra de Dios, pues no va a haber el crecimiento que Dios quiere que tengamos. ¿Cómo una persona va a crecer sin alimentarse? Se desnutre y llega a poder hasta morirse. Espiritualmente hablando, apartarse del Señor, porque dejó de tener una comunión, dejó de tener un tacto con la palabra y una comunión con Dios en oración, que son fundamentales para el crecimiento y la madurez. Amén, mis hermanos. Pongámonos de pie. Un aplauso para el Señor, mis amados hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por esta mañana. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a alcanzar la madurez, Señor. Y no pretendemos ya haberlo alcanzado, como dijo el apóstol Pablo, Señor. Pero una cosa hago, ciertamente olvidando lo que está atrás, me extiendo a lo que tengo por delante, Señor. Al premio de supremo llamamiento, que es en Cristo Jesús, a crecer en tu obra, Señor. A crecer cada día más en que tú formes mi carácter en mí, Señor. A que seamos cada día más unidos. A que mi manera de hablar cambie cada vez más. A que mi manera de comportarme, Señor, o mi conducta cambie cada día más, sea transformada más a la imagen de tu Hijo, Señor.
Padre Celestial, ayúdanos. Ayúdanos a caminar más, cada día más en fe y en conocimiento, Señor. La palabra dice que muchos se perdieron por falta de conocimiento, Señor. Pero también es necesaria la fe, Señor. Creer en lo que tú nos has dicho, creer en el conocimiento que tú nos has dado por medio de tu palabra, Señor. Que no nos suceda, Padre Celestial, como aquellos que estuvieron en el desierto, que vieron tus señales, que experimentaron contigo, que escucharon tu voz, que tenían tu ley, Señor. Que tú te les presentabas, Señor, que les hiciste milagros, maravillas y prodigios, pero a ninguno de ellos les aprovechó tu palabra, ni todo lo que tú hiciste con ellos, porque no estaba acompañada de fe, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a crecer cada día más en fe. Que ninguno de nosotros falte la fe, pero que tampoco falte el conocimiento. Que tu palabra abunde en cada uno de nosotros, Señor, y que podamos crecer, Señor, a la madurez. Al varón, Señor, perfecto, a la madurez que es en Cristo, tu Hijo. Que tú seas formado en nosotros, Señor, en cada uno de nosotros, en cada miembro de la iglesia. Y que podamos estar unidos, Señor, en ti. Que podamos, Señor, glorificarte, alabarte y bendecir tu nombre, Señor. Guárdanos, Padre Celestial, en esta mañana, nuestro camino a casa, Señor, a cada uno de mis hermanos. Fórmate en nosotros, Señor, y que seas tú, Señor, glorificado, Señor, durante esta semana con nuestra vida, Señor. Guárdanos de tentación, Señor. Ábrenos las puertas, Señor, si tenemos alguna necesidad, Padre Celestial. Que seas tú, Señor, transformándonos y convirtiéndonos en esa área que nos falta, Señor, crecer. Que seas tú formado cada día más en nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Un aplauso para el Señor. Que tengan muy buena semana. Bendiciones.